Amigo, buenas noches, bienvenidos a esta bohemia. Estamos una vez más desde los estudios de YSUK, La Voz con Voz, para platicar con ustedes y traerles buenas noticias, porque como siempre lo digo, el arte y la literatura es una buena noticia, es algo que nos acerca más al ser humano que deberíamos de ser y que no somos. Prueba de ello es que todavía seguimos tirando la basura por las calles, señoras, señores, señoritas y señoritos. Este país es un asco. Uno va por el centro de San Salvador y les juro que las palomas son más limpias que la gente que transita por ahí. Entonces, por favor, no tiremos la basura por las calles. Esta es una campaña que la Bohemia ha tenido por los últimos 26 años y la vamos a continuar hasta que la muerte nos separe. Igual, por favor, manejemos con precaución. Es impresionante el nivel de agresividad, el nivel de descuido que la gente tiene para manejar. Entonces, evitémonos un mal momento, evitémonos pérdidas, evitémonos muertes por un descuido, por un yo puedo pasar, a mí me toca, yo soy más grande, yo voy más rápido. Todas tonteras, ¿verdad? Todas boberías que deberíamos de poder evitar para que todos vivamos en paz y lleguemos sanos y salvos hacia donde vamos. Nada, esas son las recomendaciones, como siempre, de todos los martes. Y este martes en particular tenemos la visita de un querido amigo, de un escritor. Él es salvadoreño, pero radica en Estados Unidos y está de visita por el país en estos momentos y ha tenido la gran gentileza de acompañarnos de esta noche, de brindarnos su tiempo para platicar de sus obras, de sus libros maravillosos, que por cierto también quiero agradecerte, Sergio, que me los hayas regalado, de verdad que son hermosos, unas publicaciones muy lindas, pero bueno, eso vas a hablar tú. Les presentamos esta noche a Sergio Inestrosa. Bienvenido. Muchas gracias, mujer. Yo soy el agradecido, yo soy quien se siente honrado con la invitación y créeme, con lo que estabas diciendo en un principio, desde que yo era niño, la cosa no ha cambiado. Yo recuerdo que tirábamos la basura por la ventanilla del autobús, comprabas un dulce y tirabas el empaque ahí donde estabas, y mi madre tiene una pequeña tiendita y la gente viene, compra una soda y una vez que termina la pajilla la tira ahí donde está. Como si en el imaginario nuestro alguien va a pasar barriendo inmediatamente después. Y cuando llueve, lo que he visto que quien barre es la lluvia que va arrastrando las cantidades de basura que van a ir a parar a un río y el río las llevará al mar. Y ahí el ciclo sigue y la burra sigue dando, como dirían en algún otro lado. No, terrible. Y mira, que deja que, yo creo que el 10% quizá va a parar al mar. Lo demás se queda atascado en los tragantes y tenemos También es cierto. inundaciones, tenemos cosas terribles. Bueno, aquí hubo un video que se hizo viral, no sé si lo habrás visto, de una de esas tormentas que había inundado no sé qué barrio de San Salvador, y hay un carro que no tiene nombre, con un barril de esos plásticos lleno de basura, echándolo en la corriente de agua. O sea, Imagínate nomás. viendo que está inundado, viendo que está tapado el chuco tragante, todavía le echamos más, ¿vea? Claro, Es claro, increíble. claro. No, y yo Hay que pienso aprovechar que la ocasión. la gente ni siquiera cree que van a pasar barriendo. No les importa, o sea, es simplemente algo tan natural. Nadie se pone a pensar qué pasa. Todavía peor, claro, es todavía peor de lo que yo me lo imagino entonces. Sí, pero ahora Bueno, mira, tú vives en Estados Unidos, ¿cierto? ¿En dónde? ¿En qué ciudad? vivo en una pequeña ciudad que se llama Manchester, muy cerca de Boston, a unos 35 kilómetros de Boston. Histórica, como toda Boston. Sí, toda esta zona es zona donde comenzó el movimiento de la revolución En la revolución. de Estados Unidos, quede lo que quede de la revolución de Estados Unidos, si es que algo queda. Pero mira, ya ves cómo son los gringos, hicieron bien, no le llamaron revolución, le llamaron la guerra de secesión. La guerra, sí, exactamente. Sí. No fue una revolución tal cual. No lo es en el sentido que entendemos por revolución, ciertamente, ¿no?
Por eso los franceses suelen decir que lo que tienen los gringos es una pseudodemocracia, porque en realidad no hay el espíritu de lo que sería la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, la lucha por la toma de la Bastilla, de la Revolución Mexicana y después y de la Revolución Soviética, por supuesto, ¿no? Claro. Y más cercano a nosotros, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, hayan terminado todos esos proyectos en lo que hayan terminado, ¿cierto? Estamos hablando de los principios fundamentales. Exactamente, eso para entrar en materia. Pero no, te decía el comentario, decía este comentario, porque hay muchísimos salvadoreños, bueno, se calculan 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Pero más que todo en Estados Sí. Unidos. Y mira, es increíble si es que bajándose del avión ya dejan de ser chucos. Mira nomás. Sí, no lo puedo entender, ya se bajan del avión y ya no tiran los papeles en el suelo y ya barren sus aceras y ya manejan más tranquilamente. Impresionante. Claro, No me puede creer, o sea, así es. Ojalá la literatura tenga algo que ver con esa transformación, aunque no sea del todo radical. mira, la literatura tendría que ver, dejaría de ser literatura si no fuera así. Yo creo Claro. que todas las personas que aprendimos a leer, y no me refiero a no ser analfabetas, sino que las que aprendimos a leer literatura, a interpretarla, Claro, porque desafortunadamente el mundo está lleno de alfabetas analfabetas, ¿ya? claro, Entonces, cuando aprender a leer y a escribir solo nos sirve para llenar los reportes de trabajo o para leer el claro, periódico rápidamente, todavía estamos en una etapa de desarrollo, digámoslo así. claro, claro. Sí, sí. Pero a las personas que amamos la literatura, que amamos leer, que amamos escribir, yo creo que tenemos más de un texto que nos ha tocado el alma y que nos ha transformado. Sí, en efecto. Más de uno en muchas ocasiones, Más ¿cierto? de uno, totalmente. Sí. Mira, a mí, por ejemplo, hay un texto de O. Henry Ujú. que me cambió la vida. Yo Fíjate. tenía como 7 años, no, como 11. Y el texto es aquel maravillosísimo cuento de la hoja de parra. Ujú. Entonces, en el colegio donde estudiaba, contrataron a un profesor de inglés. Yo lo veía grande en ese momento, a lo mejor no lo era tanto, que Ujú. era norteamericano y seguramente andaba por el país dando una vuelta. Ujú. Y entonces no hablaba español. Y Inte- y nos dio el texto este, imagínate, en un colegio de monjas, qué sé yo, que tampoco era bilingüe, el hecho de que no hablara español era como un insulto para todos. Claro. Además, una materia que siempre se ve así como segundona, vea. Pero nos dio el texto de O. Henry. Y mira, yo con toda la dedicación del mundo y un diccionario maravilloso a la par, lo traduje. Ujú. Me pareció magistral, o sea, 11 años que te puedo decir, me encantó el Claro, cuento, me claro. movió tanto que yo dije, qué Ahí increíble, probablemente ¿verdad? Y naciste entonces, como escritora. sí, te motiva, o sea, es cómo es posible que alguien pueda contar esto así, o sea, nunca Ujú. olvido ese texto. Mira, me da mucho gusto, me da mucho gusto porque muy probablemente si tú rastreas tu trayectoria, dónde arranca tu momento de creación literaria, probablemente va a arrancar ahí, probablemente es el momento fundante de lo que eres hoy en día como escritora. Sí, además yo creo que también estar cerca de libros, ¿no? Porque en casa aquí siempre hubo muchísimos libros. Mi papá fue muy amigo de Trigueros de León cuando fue director de la Dirección de Publicaciones. Y Ujú. antes la Dirección de Publicaciones tenía una costumbre maravillosa que era que cada 6 meses
agarraban como un muestreo de las colecciones publicadas y las mandaban a regalar así a los amigos de la dirección de publicaciones. claro. Entonces, aquí a la casa venía Salarrué, venía Rodríguez Paul, Ok. Sí, venía, sí, la élite intelectual del país, realmente. sí, Castro Rivas, Claudia Lars, Hombre, y uno que no tenía nada que hacer, vea. pues sí, a devorar libros. Maravilloso. ¿Tú cómo llegas a la literatura, Sergio? Mira, yo llego a la literatura por una crisis de identidad. Yo en 1977 no sabía qué hacer con mi vida cuando terminé el bachillerato. Empecé la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional y porque yo intuía que quien escribía en los periódicos eran los abogados y yo quería escribir, aunque era solo un deseo sin que le hubiese puesto ningún pie a ese deseo. Y en ese momento encontré por casualidad en un McDonald's a un cura, coincidimos al llegar a la ventanilla para ordenar, a un cura y me dijo, ¿vos te importa si compartimos mesa? Y nos sentamos juntos y me empezó a platicar que él era jesuita, que no sé qué. Oye, qué interesante, ¿no? Y entonces empecé a entrar en contacto con los jesuitas y terminé haciéndome jesuita. Me fui del país, terminé el semestre en la Universidad Nacional y me fui del país a Panamá, donde era el noviciado. Y el juniorado, que es la etapa después del noviciado, la hice en Nicaragua y ahí me encontré un otro jesuita que era un amante de la literatura. Y entonces sus clases, aunque eran como en general sobre perspectivas culturales en el mundo de ese momento, los principios de los años 80, él me fue guiando para empezar a escribir, para empezar a sacar un poco. Y cuando viajé de Nicaragua a México, yo me enteré que mi hermano, que se había quedado en el país, que vivía con mi papá y demás, se había metido a la escuela militar. Ay, Dios. Y entonces yo no entendía nada, porque yo con los jesuitas, militando bajo una bandera completamente distinta, digamos, a la bandera militar. Y esa contradicción, lo que era mi vida personal y lo que yo imaginaba que era la vida de mi hermano, me llevaron a crear lo único que yo he escrito como novela, para tratar de darle sentido a aquella contradicción que yo sentía que había en mi familia. Y era un como desgarramiento, digamos, familiar entre dos perspectivas de vida opuestas. Um, y en la Ibero, en México, yo tomé una clase de literatura con otro jesuita maravilloso, el jesuita Raúl Mora se llamaba, trabajaba también para la revista Proceso y demás. Y al final, como trabajo final de ese semestre, escribí un primer capítulo de esa novela y él me animó muchísimo, sigue escribiendo, hay materia, hay posibilidades, tienes que leer más, tienes que conocer más del lenguaje y lo que sea, pero aquí hay un germen que te puede llevar un poco lejos. Y así es como yo empecé. Eh, entonces, ese fue un germen, pero se quedó ahí porque los avatares de la vida, yo salí de la compañía, tuve que empezar a ganarme la vida por mí mismo, me casé, entonces entraba y salía la literatura, digamos. Entonces, por varios años, hasta 1995, que yo presenté la novela a un concurso y ganó mención honorífica a tercer lugar en la Ciudad de México y se pudo publicar la novela, que lleva como título Los motivos de la memoria. Sin embargo, yo no tengo respiración narrativa, no tengo la fuerza, no tengo la destreza para conformar caracteres, personajes, para desarrollar historias de larga duración. Entonces empecé a incursionar eh, un poco más a la poesía y
tuve la suerte de conocer en la Ciudad de México al que era el director de la Escuela de Comunicación, que era muy amigo de este jesuita que me había guiado en el primer capítulo de mi novela, y lo fui a ver y él me dijo, Sergio, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres escribir? ¿Quieres conocer más cuestiones literarias? Porque si lo que quieres es escribir, no entres a literatura, entra a comunicación, vas a tener la oportunidad de escribir muchísimo más. Y en realidad, como yo lo que quería era tratar de ver si podía empezar a escribir con más seriedad, con más ritmo, con más normalidad, digamos, empecé a estudiar en la carrera de comunicación y terminé la maestría en comunicación y entonces empecé con un poquito de más sistema y con un poquito de ayuda de este escritor que se llama Paco Prieto, eh, a, 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 a empezar a perfilar, digamos, algunas perspectivas o gustos literarios. Él me introdujo a Octavio Paz, él me introdujo a Jorge Luis Borges, él me introdujo a Mario Vargas Llosa, y así empecé como a tener una mejor perspectiva, digamos, de lo que es el mundo literario a un nivel mucho más avanzado de lo que yo podría haber conocido por mí mismo, ¿no es cierto? Y cuando terminé la maestría, escribí la tesis que no tenía nada que ver con literatura, sino con prácticas culturales en un pueblito a las orillas, en aquel entonces era a las orillas de la Ciudad de México, y hice mi tesis sobre las fiestas religiosas, que era otra forma de vincularme a mi pasado jesuita. Y les gustó la tesis y la publicaron como un trabajo más sociológico, más de comunicación y cultura, incluso con alguna beta de antropología. Pero como mi curiosidad era por la literatura, 3 años después entré al doctorado en literatura y me di cuenta que el profesor anterior de comunicación tenía razón. En literatura, en ese programa en particular, no enseñaban a escribir. Lo que te enseñaban era, obviamente, analizar, hacer trabajos hermenéuticos y demás cosas, pero me dio la oportunidad de leer más en profundidad y de ampliar, digamos, mi abanico de perspectivas y de autores que yo desconocía completamente, muchos de ellos del mundo de México. Por ejemplo, así descubrí a Juan Rulfo. Ah, Eh, claro, por supuesto. Imagínate, te estoy hablando ya de un hombre de 30 y tantos años que no había leído, por ejemplo, El Llano en Llamas. Y entonces El Llano en Llamas fue un texto que leímos en una de las clases. Pude leer a algunos autores cubanos como Guillermo Cabrera Infante, Los Tres Tristes Tigres, Lezama Lima, y entonces yo me empecé a entusiasmar por mí mismo y empecé a buscar aquellos autores que yo sentía que me hablaban a mí y empecé a hacer una estrategia que no digo, no quiero decir que es mía, ni mucho menos, seguramente muchísima gente la hace, que es hacer una lectura radial. Un escritor que lees, que te gusta, que te habla a ti, te lleva a otro escritor porque incorpora parte de otros libros o los menciona o lo que sea. Y así empecé a extender, digamos, la maraña de lecturas que fui haciendo. Sin embargo, siempre regreso a Borges, a Paz, a, a Nicanor Parra, a Rojas de Chile, que son Ah, escritores yo que conozco a Fernando Rojas. bueno, fíjate, que son escritores que yo siento que hay últimamente a Raúl Zurita, que yo siento que me hablan a mí, que esos textos se relacionan conmigo, que me Claro. interpelan, que me enriquecen y demás. Y bueno, así fue como comencé, realmente por una necesidad psicológica para poder darle sentido al sinsentido cuando yo era joven, de yo ser estudiante jesuita y mi hermano estar en la academia militar. No, mira, y lo que dices es importantísimo porque
siempre lo decimos acá, el poder, el poder catártico del arte en cualquiera Ujú, de sus expresiones es un claro, poder sanador, ¿no? Es un poder que te puede limpiar de un montón de taras emocionales que muchas así, veces llevamos y que no podemos expresar de otra manera. así es, completamente de acuerdo contigo. Por Acá, ejemplo, perdón, en esa novela, por ejemplo, yo hago algo que no haría jamás en mi vida y yo mato al protagonista de la novela, ¿no? Lo, en la lógica que se va desarrollando dentro del texto me lleva a que el último capítulo, eh, te acordarás tú de un accidente de un coronel Monterrosa, un accidente de un helicóptero. Bueno, yo utilizo no fue un accidente. no, bueno, correcto. Bueno, yo lo utilizo, claro, yo mismo lo utilizo, pero utilizo, digamos, ese trasfondo histórico y ubico al personaje dentro de ese mismo helicóptero y por lo tanto muere. Uh, y el último capítulo es un poco extraño porque aunque ha muerto el personaje, se desprende, digamos, un poco de la película Ghost, ¿no? Se desprende de su alma, de su cuerpo y logra percibir lo que está ocurriendo y establece una especie de reflexión, no sé si filosófica, no sé si psicológica, sobre su propia situación, la muerte, lo que ve que va ocurriendo, cómo el grupo de guerrilleros van llegando a, a tomar posesión de ese helicóptero y van encontrando las víctimas de ese helicóptero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo, volviendo a lo que tú decías, de catártico, que yo no me atrevería a hacer en la vida real, ¿no es cierto? Es mi hermano, es alguien que es parte de mi familia, lo quiero mucho, bla, 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 bla. Sin embargo, en la literatura, la libertad que te permite la literatura o la fuerza que el mismo texto va cobrando, te van orillando a soluciones que en frío probablemente jamás sugerirías. Ah, totalmente, totalmente. Además te van también dando las armas porque sobre todo la novela es un universo en donde los personajes, tú me acabas de decir, yo mato al personaje, no es cierto, no lo matas tú. Claro, O se mata a él o lo mató otro, quien haya... claro, claro. Sí, sí, claro, tienes toda la razón del mundo. Dentro de la visión de la novela es así, claro, el autor no está actuando realmente, el actor es ajeno al texto. Sí, mira, yo he hablado con muchos novelistas y he escuchado a muchos novelistas plantearse esto. Dice, no, pues yo, es más, García Márquez lo decía, yo Ujú. empiezo a escribir y llega un momento en que los personajes toman sus decisiones Sí. y Ujú. toman sus actitudes, ¿no? Y sus caminos. Y eso Claro, es lo que hace de la narrativa en la novela algo digno de leerse. Porque claro, si el autor estuviera presente en cada uno de esos personajes, estarías leyendo la misma voz con diferente claro, nombre. claro, claro. Sería completamente aburridísimo. Sí, entonces la magia de la novela es esa, ¿no? La magia del novelista es ese, el darle a ese cúmulo de personajes un medio de expresión, ellos dictan y tú copias. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y eso es hermoso. Sí, aunque te repito, yo es la único que escribí así de novela, yo no me considero para nada novelista, no lo soy. Yo tiendo a escribir poesía y por lo general tiendo a escribir poesía breve. Eh, yo sí tengo una cierta tendencia, puede ser de formación a partir de Borges, tengo una cierta tendencia, no quiero decir que yo escribo como Borges, eso sería pecado, pero tengo tendencia a apreciar
la brevedad, lo breve. Y por eso, en realidad, últimamente lo que escribo más es haiku, senryu y tanka, que se me dan muy bien porque son formas de expresión poética, literaria, de una brevedad verdaderamente exquisita. Mira, justo yo siempre, yo a veces escucho y critico mucho a los compañeros poetas que llegamos a una lectura y te dicen, vas a leer dos poemas. Y Ujú. está chévere, leamos dos poemas. Pero resulta que los dos poemas que van a leer tienen 10 páginas cada uno, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es absurdo porque está comprobado que el span de atención de un ser humano no va más allá de los 2 minutos y medio. Y es muy breve realmente, tienes razón. Entonces te divagas y tal vez a los 5 minutos vuelves a caer, otros 2 minutos te divagas. Entonces se pierde el sentido de una lectura, ¿no? Pero bueno, Claro. ese es otro tema. Claro, pero el haiku, justamente, como bien lo mencionas, lo que hace es cautivar, digamos, ese pequeño espacio, ese instante, eh, esa instantánea, digamos, y poderte generar, no siempre ocurre, obviamente, poderte generar una imagen visual así, Claro, la brevedad y al mismo tiempo podría uno pensar la eternidad de un instante particular, ¿no es cierto? además creo que va más con la esencia de lo que la poesía debería de ser. Ujú, Porque justo estaba pensando en eso ayer, leí el texto de una amiga, ujú, hermoso, pero era una narración. sí, Y entonces, digo, para mí, ¿verdad? No, no me pongo yo a criticar a nadie, pero para mí, la poesía no está en narrarte un evento, está en hacértelo sentir. claro, claro, claro. Y hay muchos poetas que se dedican a narrar. Entonces estás leyendo algo en verso que bien podría estar en prosa Sí, sí, y, sí, y tendría el mismo valor claro, anecdótico claro, o el mismo valor, pero claro. siento, para mí, como poeta, la poesía es otra cosa, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero bueno, esos son criterios de cada uno. Con el A, haiku, a lo mejor tú y yo entonces compartimos, digamos, esta misma eh, perspectiva del aprecio por la brevedad en sí, la sí, poesía. Claro, mis textos son generalmente, pues no haikus, pero no son textos largos, la, claro, sí, claro. Sí, mira, pequeñitos, se leen en pues un minuto. claro, claro. Y como dices, cuesta realmente retener la atención del lector eh, y el poema breve tiene la ventaja de que si es malo, al menos es breve. Y entonces al menos no es cansón. ¿No? Sí, sí, no, es verdad, digo, a lo mejor es malo el poema, a lo mejor, digo, tú piensas que es bueno, pero a lo mejor es malo el poema, pero al menos el público va a decir, bueno, el poema fue malo, pero al menos fue breve. Fue una cosa, poco duró el tormento y el suplicio al que nos sometieron estos señores y señoras poetas. Había un dicho que me decían, que no me acuerdo cómo iba muy bien, pero para tratar de parafrasearlo, Ajá, era algo así como que lo que es bueno, y si es breve, es bueno dos veces. es mejor, claro, claro. A Borges le fascinaría conversar contigo porque Borges viene de esa tradición. Tiene un enorme aprecio por la brevedad. Los mismos cuentos, yo sé que tú también escribes cuentos, los mismos cuentos de Borges, en realidad no hay cuentos muy largos, son por lo general cosas que te impactan porque están contadas con las palabras exactas y de una forma
sucinta, ¿no? Creo que además, mira, Brevedad, cuando... no aprendimos en la escuela que el lenguaje tenía que ser breve, claro y preciso, Exacto. conciso, no sé cuál era la forma que se, ¿no? Entonces, digo, y para un poeta tiene que ser un poeta realmente muy bueno. Paz tiene, por ejemplo, un poema muy largo, La Piedra de Sol. Hay poetas que tienen poemas muy largos, pero cuando uno lo lee se va dando cuenta, bueno, esto en realidad son varios poemas que Pero integran. es que, exacto, es lo que yo te iba a decir también. Eh, Al final, un, un largo texto no necesariamente es un largo poema. Ujú. Claro, Y no es lo mismo leer un largo texto que escucharlo. claro, claro, Y claro. no es lo mismo escuchar un largo texto con alguien que no sabe leer. Sí, eso todavía puede empeorar las cosas. Sí, porque, pero mira, en general pienso yo que los poetas tienen una voz, no sé si has oído a Pablo Neruda. Ah, Pablo sí. Neruda tiene poemas magistrales, no creo que todo lo que tenga valga la pena, pero tiene poemas magistrales, pero lo oyes leer y tiene una voz tan cansada, es, Espantoso. es espantoso, sí. Sergio, Neruda en voz de alguien que sabe leer y que sabe es mucho, mucho mejor. te interrumpo un momentito porque nos estamos acercando al final de la primera parte de este programa. Nos Muy vamos bien, a tener que ir a un corte comercial, así que vamos a seguir platicando de esto y por supuesto vamos a leer tu poesía, o sea, que también es parte de este programa. Así que muchas prepárate gracias. tus textos. Ok, Amigos, estamos platicando con Sergio Inestrosa, estamos platicando de literatura y cuando vengamos nos va a hablar de sus textos, de sus libros y los vamos a escuchar. No nos cambie, usted está en compañía de La Bohemia, aquí desde los estudios de YSUCA, La Voz con Voz.